Estamos de regreso otra vez para poder seguir compartiendo un tema tan interesante como es el del reino de Dios. Quiero invitarles, esta vez voy a pedir a Dianita que pueda buscarnos un salmo. Vamos a leer el Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Sí, aquí dice, Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Su Bueno, reino domina sobre todo. Em, Me parece interesante que podamos sacar, extender la comprensión del reino, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también extenderla al Antiguo Testamento. Cuando nosotros revisamos la palabra, vemos de que Dios en su propósito ya había anticipado el deseo de que su reino se pudiera manifestar, ¿sí?, a toda la creación. Para esto podemos entender un poco, podríamos entender mejor a partir de ver desde el Espíritu qué pasa cuando Adán peca. Él, de alguna forma, es establecido como una autoridad, como un rey, pongamos ese nombre, sobre toda la creación. Pero él, cuando él peca, pierde la autoridad para poder seguir gobernando y se establece una autoridad diferente. Entonces, este rey que reina sobre toda la tierra, conforme lo que dice el Salmo 103, ¿verdad? Su reino domina sobre todo. eh, Va a sufrir una cantidad de cambios a partir de que el representante de ese reino, que en ese caso era Adán, cae, cae. Entonces, hay dos formas en las que el Antiguo Testamento empieza a hablar del reino. Una, como Dios, rey sobre todo, y dos, como un reino que se espera futuro, donde se pueda ver la voluntad de Dios manifestada en la tierra. Es la misma diferencia que encontramos cuando se escucha o se lee en la palabra diciendo la gloria de Dios cubre la tierra como las aguas del mar, pero luego Habacuc dice, ¿verdad?, el conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, sin duda, la creación proclama a Dios, su gloria se ve en todas partes, Él, su reino está manifestándose en la tierra, por eso hay vida. Si no hubiera su reino, no habría vida. Pero la manifestación de su reino en lo particular es ausente hasta que Cristo muere en la cruz y resucita. Un pasaje en el que se habla en futuro está, por ejemplo, en Éxodo 19:6, cuando el Señor les dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí empiezo un poco haciendo la relación con lo que Jimena acababa de explicarnos. Si vemos que Egipto equivale al mundo, eh, donde se necesita la salvación, ¿verdad? E Israel equivale a esas personas que estando en el mundo escuchan el mensaje del Evangelio. Hay un mensaje para ellos todavía. A ver, eh, en el mundo, en Egipto, no se vivía tan mal. Los hebreos vivían en Gosén, en una parte muy particular de Egipto, pero no tenían libertad, no tenían autonomía para hacer lo que ellos quisieran. Estaban obligados porque estaban bajo la autoridad de un faraón. Y ciertamente, en la época de José, el faraón era amigo de ellos y no hubo problema. Pero posteriormente los faraones no fueron tan amigables y la situación de los hebreos cambió sustancialmente. No hay faraón bueno al final, es decir, si uno vive bajo la atmósfera de que el mundo es bueno, pues está viviendo una mentira. Al final, el diablo, el mundo, el faraón, lo que hace es oprimirnos, llevarnos a una condición de esclavitud. Y nada es nuestro, vivimos dependiendo de que el faraón sea mejor o más bueno que el anterior, esa es la única expectativa que tenemos. Entonces aparece un Moisés, aparece un Cristo que nos ofrece un camino para salir de Egipto. Pero la manera de salir no es otra
más que a costo de sangre. Tiene que morir alguien para poder salir. En el caso de la historia de Éxodo, un corderito sin mancha tiene que pagar el precio y su sangre nos habilita para poder salir de esta atmósfera que es Egipto, una atmósfera de esclavitud y opresión, donde tenemos eso que decía Jiménez, estar al límite, estar en la raya, estamos ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos un reino de sacerdotes y de gente santa. No quiere que seamos un grupo de esclavos, no quiere que seamos simplemente gente que sobrevive y que edifica pirámides para muertos. Entonces Moisés saca al pueblo de Israel del sistema egipcio. Hay toda una batalla para que se dé la salida, atraviesan las aguas, el bautizo, y ellos entran a un tiempo de transición donde deben conocer la ley, donde deben levantar el tabernáculo y como meta final, posteriormente, entrar a Canaán. Canaán era el lugar donde ellos iban literalmente a gobernar, iban a plantar sus vides, comer de sus vides y poder decir, esta tierra es nuestra. ¿Podemos decir que una analogía de Canaán es el reino? Sin duda sí. Y podemos decir que una analogía del Evangelio de la salvación es la expresión de salir de Egipto, ser libres de Faraón, pero tampoco tener lo necesario para poder vivir como queremos o como Dios quiere. Es decir, ellos ya no eran perseguidos por Faraón, ellos no estaban obligados a trabajar para otra persona, pero tampoco podían sembrar, cosechar, tampoco podían disfrutar, ¿verdad?, del lugar que Dios quería darles. Yo puedo comparar de esa manera muy rápidamente lo que es el Evangelio de la salvación, que es el salir de Egipto, y lo que es el Evangelio del reino, que es conquistar Canaán y poder dividirnos la tierra, establecer la tierra y que se cumpla la palabra. Que el Señor pueda hacernos un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, decir que eso es futuro, que va a venir en algún momento, es decir que David nunca entonces fue rey, que nunca se entró a Canaán, que al final Israel perdió todo, murió en el desierto. Una generación entera sí perdió todo, pero aún en esa generación hubo un grupo que entró, hubo un Josué que liderizó y ellos pudieron completar el propósito de Dios. Dios no falló, no falló, Él hizo lo que Él prometió. Entonces veo yo dos etapas. Creo que una iglesia que solamente aspira a sacar a la gente de Egipto es una iglesia que no va a lograr alcanzar el propósito final de Dios, que es que logremos experimentar su paternidad y podamos realmente recibir todo lo que Él quiere darnos. Entonces ahí veo yo ese complemento que viene necesario y fundamental para poder decir, Dios nos tiene donde quiere, que es el Evangelio del reino. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, pensaba recién al escucharte la diferencia en decir soy un pecador salvo por gracia, a decir soy un santo que vive el reino, ¿no? Y entendiendo que santo obviamente es el que ha sido apartado por Dios y para Dios. Y es un tema de identidad, ¿no? Porque si seguimos con el foco en el centro de la salvación y el pecado, seguimos siendo nosotros el centro de todo el asunto y no Cristo. Y eso es lo que la religión nos ha hecho y nos ha también robado, ¿no? Creemos en la cruz y obviamente sin cruz no hay salvación, pero aún eso termina siendo algo, diría, mental o aún racional y no algo experimental. ¿Cuántas veces, y yo sé que me ha pasado a mí también, ¿no?, que la interpretación, por ejemplo, del nuevo nacimiento, hablamos del nuevo nacimiento como solo algo que ocurre, que te salva del pecado, pero ahí dice que cuando nacemos de nuevo, nacemos de arriba, nacemos del agua y del espíritu, es que entramos en el reino y vemos el reino. Entonces, eso me lleva a mí a una conclusión de que mucho de la iglesia no ha nacido de nuevo. Hay iglesias que se ha quedado con la parte de pedir perdón por el pecado
y toda esa parte cuando hablábamos del huerto, y qué se ve donde, en lo práctico, ¿no? Lo primero cuando Adán pierde gobierno, pierde reino. Bueno, entra con temores, con culpas, se tapa, pelea con su mujer, se esconde de Dios, ¿no? Entonces, todo eso es pérdida de gobierno y luego obviamente vemos los espinos y demás, los abrojos y que sale de ese ámbito, ¿no? Y ese ámbito del huerto, al fin y al cabo, es el ámbito del reino donde hay un rey, hay una autoridad y hay una dependencia de esa autoridad maravillosa, ¿no? Y lleva a tener que comer del árbol de la vida para seguir estando, bueno, bajo esa autoridad de Dios y comiendo de la vida, ¿no? Y todo fructifica y se multiplica y la bendición es que, bueno, se señorea, se sojuga, se ejerce dominio, justamente lo que estabas hablando del trono, del reino, que es ejercer dominio. Entonces esa pérdida de posición, que es una pérdida de identidad y que no lo soluciona solamente el perdón de pecados. Por eso el perdón de pecados, como decía Jimé, es una puerta y nos gloriamos en la cruz de Cristo, como decía Pablo, ¿no? Y de ahí es nuestra puerta de entrada, pero no terminó ahí. Y mucho de la prédica de la iglesia termina ahí y gira alrededor de la cruz. Y gloria a Dios porque ahí se aplastó a Satanás y ahí se concretaron tantas cosas. Principados y potestades fueron exhibidos y avergonzados públicamente en desfile triunfal, dice Pablo, ¿no? En Colosenses. Pero hay una parte donde el Señor entró a las profundidades, liberó los dones, liberó los ministerios para que la iglesia pueda ser edificada justamente y llegar a la medida de la estatura del varón perfecto a través de los ministerios, ¿no? Y bueno, a través de la resurrección, que sin resurrección no hay realmente autoridad frente al imperio de la muerte. O sea, Cristo, el Cordero, tuvo que entrar en las profundidades de la muerte y la muerte no lo pudo retener, aunque lo examinó, no lo pudo retener. Él resucita y justamente con su resurrección es donde Él sopla sobre los primeros en el aposento y los comienza a enviar. O sea, hay un poder sobre el imperio de la muerte que es Egipto, que es el mundo y que es lo que busca retenernos en temor y en esclavitud. O sea, el escritor de Hebreos nos habla, ¿no? ¿Verdad? Que el temor a la muerte nos mantiene en esclavitud. Y eso es algo que Cristo vino a declarar contundentemente que está vencido. Y porque Él vive, nosotros vivimos. No es que vamos a vivir. A mí hay veces que escucho personas que no, cuando parte alguien y dicen ahora va a la casa del Padre. Y mi pregunta es, entonces, ¿dónde estuvo antes? Si ahora se va a encontrar con Él, ¿dónde estuvo antes? Y es incoherente eso. O sea, Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, hay un poder del presente, hay un poder del hoy, que es nuestra vivencia de Cristo y nuestra vivencia del reino, que el engaño ha venido para poner cosas en el pasado o en el futuro, ¿no? Y eso nos ha desconectado de esta realidad del reino de los cielos que el Señor vino a habilitar, y el nuevo nacimiento de arriba, que no es el bautismo en agua acá abajo, es una operación espiritual donde no nacemos por voluntad de hombre o de carne, sino de Dios. Es algo que marca un antes y un después, es una puerta, es una matriz, es un canal de parto, donde nacemos a una luz y podemos entrar y ver el reino. Y una vez que uno nace a eso, no hay vuelta atrás. Esto ya es, ¿no? Así como un bebé que nació, ya nació. Y cuando uno nació de nuevo, no es que voy a nacer, no voy a nacer, voy para atrás, voy para adelante, es un hecho, ¿no? Y creo que es importante poder empezar a soltar luz sobre cosas que hemos aprendido. Yo soy una, o sea, yo aprendí, a mí me sellaron varias interpretaciones en lo básico. Yo sé que pasé de muerte a vida, pero todo el reino me fue negado en esa primer parte de mi experiencia y caminar con Cristo. Entonces yo estaba tan agradecida por el perdón de mis pecados y porque antes era algo y ahora ya no lo era, pero no podía gobernar sobre muchas cosas en mi vida.
y poner límite. Cuando realmente Cristo es revelado como el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, realmente estas llaves no son dadas y ya no es que uno está atajando al Hades y las puertas del Hades que te vienen a tocar la puerta, sino que las puertas del Hades tienen que retroceder ante la iglesia que está avanzando, ante los hijos de Dios que van avanzando, y no es que, y salimos de estar defendiéndonos o a la defensiva para tomar un lugar, un rol donde le creemos a Dios. Hablabas del salir de Egipto, y realmente, ¿por qué es que no entraron en ser ese reino? Por falta de fe, no creyeron que Dios dijo, te entrego a los enemigos. Y eso no, los veo como gigantes, nos vemos como langostas, y eso es un poco lo que la tiniebla nos echa, nos hace vernos así, y nos hace ver pequeños frente a los gigantes que fueron vencidos, ¿no? Y eso nos lleva a veces a dar vueltas en el desierto, vueltas y vueltas, y Dios nos ama, nos da el maná, nos da el agua, establece su tabernáculo en medio nuestro porque nos ama, pero no es el destino final dar vueltas en el desierto y esperar a algo que alguna vez ocurra. O sea, es la fe, y despertamos la fe en este momento para creer lo que Él dijo. ¿Sí? El reino está en medio de ustedes, y es creerle, y los enemigos han sido derrotados. Y bueno, siempre va a haber una dependencia de Él, siempre, ¿sí? Cuando entraron en Canaán tenían que depender de la lluvia, o sea, sembraban cosas, pero había que depender de la lluvia. En el huerto había que depender del árbol de la vida. Siempre va a haber algo que en el reino donde necesitamos depender del Espíritu Santo. Y eso nunca podemos desconectarnos de eso. El Rey quiere compartir reino con nosotros y caminar juntos, y que gobernemos juntamente con Él en esa dependencia, en esa autoridad. Y ahí son parte de las llaves que abren y cierran puertas, abren y cierran cielos también, para esa lluvia del Señor. ¿Algo que sumar, Jime, respecto a esto? No, me gustó mucho realmente poder verlo así, ¿no? Como el desierto, sí, es ahí, es el lugar antes de entrar al reino, ¿no? Y qué tremendo, porque aunque ellos salieron de Egipto, quizás no pasaron por este arrepentimiento, y hablaban y les salía arena por la boca, ¿no? Por así decirlo. O sea, el desierto no salió de ellos, ¿no? Por eso no pudieron entrar a la conquista, ¿no? En el momento en el que ellos vienen y dan reporte, ellos se veían como mosquitas, ¿no? Se veían como esclavos todavía, no se vieron como el ejército del Señor, que acababa de ver cómo el mar tragaba a los egipcios que los seguían, pero ellos se seguían viendo como ante cualquier posibilidad, ante cualquier mínima oportunidad. ¿Para qué nos trajiste al desierto? ¿Para qué nos sacaste? Volvamos a la cebolla, ¿no? No habían cambiado su mentalidad, ¿no? Y no pudieron entrar porque nunca sacaron a Egipto de adentro, ¿no? Y el Señor no podía permitir que Egipto entrara a la tierra prometida. Egipto tiene que quedar, el imperio de la muerte tiene que quedar fuera del reino, ¿no? En las puertas afuera. Todos somos llamados, ¿no? Pero si no venís con tus vestiduras listas, no venís vestido como tenés que venir, no tenés entrada, ¿no? Y ahí está hay que despojarse de Egipto, hay que despojarse de la arena, hay que despojarse de la esclavitud, de lo que el imperio de la muerte intentó de disipularte, de convencerte, de que te creas que sos algo que no sos, de que sos un pobrecito esclavo que va a vivir bajo un yugo porque es lo que le tocó, ¿no? Toda la vida. Y así como el pueblo, ¿no? Venían de generaciones, desde José hasta que llegó Moisés, generaciones y generaciones de no ver algo diferente, de no ver algo distinto, de estar viviendo esta realidad. Entonces, ¿qué posibilidades había para ellos, no? Y lo que decía Diana, no pudieron tener la fe en la palabra del Señor, a excepción de dos, ¿no? Que fueron de un espíritu diferente. Y creo que tienen entrada aquellos que son de un espíritu diferente, de un Caleb, de un Josué,
que pueden creerle al Señor y que no sé de dónde sacaron esa mentalidad. Vos decís, ¿qué los hizo diferente a ellos, no? ¿Qué los hizo diferente a ellos dos? Porque ellos sí lo pudieron ver. ¿Por qué sí pudieron creer al Señor? ¿Por qué sí creyeron que lo que venía por delante en la conquista del territorio eran nada? Porque ellos sí tuvieron mente de rey, de que tenían un rey, de que venían de reino, ¿no? De gobierno, de que tenían la autoridad para vencer eso que tenían por delante, ¿no? Y tal cual, o sea, me gusta mucho, esto lo trajo Diana hace un tiempo, ¿te acordás, Diana? La palabra Yeruya, ¿no? Es una palabra en hebreo que significa algo así como poseer el territorio, tomar la heredad una vez que expulsás los enemigos fuera, ¿no? Es una palabra de conquista tan preciosa porque es lo que al pueblo el Señor lo llamó, ¿no? Expulsá tus enemigos y tomá tu territorio. Ahora, un esclavo no es un guerrero, es un esclavo, ¿no? Está acostumbrado al sometimiento, ¿no? Al estar bajo yugo, ¿no? No va a poder, si no cambia su mentalidad, tener la mente de conquista que tuvo ese Caleb que decía, dame ese monte, ¿no? Con 90 y pico, de no sé cuántos años tenía, ya viejito, ¿no? Ya grande, dame ese monte donde estaban todos los gigantes, pero yo lo tomo, ¿no? Y me hace pensar cuántas parábolas hay que hablan de quiénes van a entrar al reino de los cielos, ¿no? ¿Para quiénes el reino de los cielos, ¿no? Bueno, y evidentemente había una genética, hubo un código que Josué y Caleb tuvieron de victoria, ¿no? Que pudieron entrar, que pudieron conquistar, que pudieron ir más allá, que pudieron tener un arrepentimiento, que dejaron la mentalidad de esclavitud y de Egipto y por lo cual pudieron atravesar la puerta, ¿no? Y literalmente entrar y ser parte, no solo de los que atraviesan la puerta, de los que dicen, dame ese monte a mí que yo lo tomo, ¿no? ¿Qué había en ellos? ¿Qué había en ellos que en el resto del pueblo no? En este orden de revelación aparece un Juan el Bautista y creo que esto nos va a ayudar a tener una idea muy precisa. Lo que menos quisiera es que quede esa ambigüedad y yo le pregunté luego, terminada esta transmisión, a alguien, ¿entendiste lo que es el reino de Dios? Me diga, sí, a ver, en Mateo 11, verso 11, hablando de Juan, Jesús dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Siempre, si les soy sincero, siempre este verso me ha dejado un sabor hay algo ahí que no entiendo. ¿Por qué hace esa comparación el Señor? Hablando de Juan, una persona tremenda. Es interesante que la Biblia no registra ni un solo milagro de Juan. No hay ningún milagro. Es más, cuando Jesús va donde Juan para que Juan lo bautizara, estoy hablando de Mateo 3, él dijo, yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento, está hablando Juan, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Luego dice en el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Evidentemente Juan se da cuenta de que él necesitaba, voy a usar una palabra que está aquí, un poder a través de un fuego, ¿sí? A través de un bautizo, que él no tenía. Ahora, el reino de los cielos, tal como hablaba el Salmo 103, verso 19, es el trono de Dios desde donde Él gobierna. Por eso dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos. Pero en los cielos todo puede estar muy bien, pero aquí en la tierra está un desastre. Y eso es lo que aparece en la oración de Mateo 6. Ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos.
¿Y qué está haciendo en los cielos? Bueno, Él tiene su trono en los cielos. Santificado sea tu reino. Venga a nosotros tu reino. Ahora, ahí está el punto clave. El reino de los cielos siempre ha estado presente, pero no el reino de Dios. Donde está el reino de los cielos está el trono del Señor. Pero eso es en los cielos, precisamente. De ahí es enviado también Juan. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es interesante porque cuando Jesús se acerca, él, y ustedes lo han dicho muy bien, hermanas, él dice, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque no estaba. Otra versión dice, ha llegado. Ahora, donde él va, él predica acerca del reino de los cielos, ¿sí? Esta primera afirmación está en el 4:17 de Mateo, pero luego, por ejemplo, en Lucas 10 tenemos cuando Jesús envía a los 70 discípulos, les dijo que vayan a predicar del reino, ¿cierto? Vayan a predicar del reino. Después de que Jesús resucita, dice que Jesús se quedó con los discípulos cerca de 40 días y dice que les habló acerca del reino. Eso está en Hechos 1:3. Entonces, a ver, para tratar de entender, el reino de los cielos siempre estuvo. No se fue nunca. Pero es imperceptible en la tierra. Lo que hace que la atmósfera de gobierno que está en los cielos, lo que hace que el trono de Dios se nos haga visible, se nos haga consciente a nosotros, es cuando cuando el Evangelio de Dios desciende a nosotros. O, para ponerlo en perspectiva, cumpliendo lo que dice el texto, cuando el reino de los cielos se acerca a nosotros. Pero imagínense de que de la misma manera que esos Zeppelins, ¿se acuerdan los Zeppelins, esos globos que transportaban gente? Estaba en los cielos, pero para poder acercarse a un lugar necesita anclarse a un lugar. Se necesitaban largar unas sogas, anclar el Zeppelin, igual que un barco necesita un ancla, y esa conexión permitía que la gente luego pudiera subir ese lugar. Pero nadie podía subir al reino de los cielos, entonces el reino de los cielos viene a nosotros. Pero no hay dónde anclar este reino. Jesús es el que va a anclar el reino. Él es el que viene desde el reino de los cielos. Cuando Él muere en la cruz y resucita, esencialmente eso, no solo muere, resucita, el reino de los cielos se ancla en la iglesia. Y a eso nosotros llamamos el reino de Dios. Haga un ejercicio muy sencillo. Revise en su concordancia cuántas veces aparece la frase reino de Dios. Y luego revise cuántas veces aparece reino de los cielos. Van a darse cuenta de un dato interesante. Hay más o menos, dependiendo de la versión de Biblia que ustedes usen, hay cerca de 60 veces que aparece la expresión reino de Dios. Y más o menos la mitad, como 30 veces, reino de los cielos. ¿Cuál es el punto? No es lo mismo. Lo primero que quiero decirles es que no es lo mismo. Ahí radica un problema. El reino de los cielos vino en un momento porque no podía venir antes por la injusticia del hombre. Vino a través de Cristo, por eso Él dice, se ha acercado. Él lleva a la gente a que conozcan el mensaje que los conecta con ese reino de los cielos. Pero ese reino en ese tiempo todavía no podía permanecer aquí. Era necesario que se establezca una puerta. Tú hablaste de puerta, Jimé. Y esa puerta es la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, ahora el reino de los cielos puede manifestarse plenamente en la tierra. Pero no como reino de los cielos. Porque ¿cómo podría simplemente quedarse aquí el reino de los cielos si estamos en la tierra? Se manifiesta como el reino de Dios.
El reino de Dios está aquí. Ahora, ahí usted va a ver si tiene una buena traducción de la Biblia o una no muy buena. ¿Por qué? Porque la mayoría de las acepciones que tienen que ver con lo que es el reino de Dios están proyectadas precisamente en las cartas de Pablo, en lo que pasa después de Pentecostés. Es decir, antes de eso se va a hablar casi en un término futuro, mientras que el reino de los cielos se habla en un término presente o pasado. ¿Por qué? Porque vino primero el reino de los cielos y luego vino el reino de Dios. No podía haber reino de Dios sin la iglesia. Eh, Cierro el punto. El primer conector es Cristo. Él es el que ancla el reino de los cielos a la tierra. Pero cuando Él se va, Él vuelve a los cielos, ¿sí? Para enviar al Espíritu Santo. ¿Quién queda aquí? Queda la iglesia. Por eso es que Jesús les dice, espérenme, espérenme, quédense en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto. Y ahí me serán testigos, me serán mártires. No era que ellos ya no estaban predicando o no tenían el poder para sanar o para liberar a la gente, ya lo hacían. Mientras Jesús estuvo con ellos, el reino de los cielos estaba operando a través de él. Él era la veta, él era la fuente de donde salía ese río de agua viva que daba sed al que tenía sed. Pero como él se iba, era necesario que ahora el reino de los cielos se anclara en la tierra, ya no en ese Cristo corporal, quiero decir, ese hombre que nació en Belén, el hijo de José y María, sino más bien en un cuerpo mucho más grande que es la iglesia. Pero para poder hacer eso, y esto nos conecta con lo que compartimos la reunión anterior con Sebastián, que es la iglesia, y él decía, no somos nosotros, es el cuerpo de Cristo, es Jesús como la cabeza, en fin. Cuando la iglesia se establece en la posición correcta, creer, establecido sobre la libertad del pecado, etcétera, etcétera, entonces es la iglesia ahora la que puede anclar ese reino de los cielos aquí. No se va a ir, está aquí presente. Pero no se manifiesta como el reino de los cielos. A eso se llama el reino de Dios. Y dice la palabra, voy a leer solo un versículo porque ya nos toca hacer la pausa. Hechos capítulo 19, si nos puedes ayudar, Jimé. Hechos 19, versículo 8. Por favor, Hechos 19, versículo 8. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. 3 meses hablando solamente del reino de Dios. Ese era el tema. Ese era el tema central. Vamos a estar compartiendo qué cosas abarca el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios. Pero es importante que antes de volcar la página, estemos claros con este concepto, ¿sí? Jesús era el que ancló ese reino de los cielos acá. Por eso Él nos dice, oren de esta forma, háganlo. Y cuando eso se establece y el Espíritu Santo desciende, que no podía descender hasta que Jesús resucitara, ahí se puede armar ese ciclo y esa conexión. Cerrando la imagen de Israel saliendo de Egipto, ¿verdad? El sistema de incredulidad, el sistema del mundo, el sistema de apenas lo suficiente. Entramos o salimos hacia el desierto, el tiempo de una salvación que trata nuestro carácter, que nos enseña a no murmurar, que nos hace valorar la vida de Dios, pero no es suficiente todavía. Queremos aquello por lo cual salimos, el lugar donde podemos ser libres para ser uno con Dios. Y encontramos este Canaán. Este Canaán no solamente es una tierra para nosotros, es Cristo mismo. Él es el reino de Dios y estar en Él es estar en el reino de Dios. Entonces solo ahí podemos decir que todo el proceso que sufrimos desde salir de Egipto hasta ese día tuvo sentido. Tuvo sentido porque ahora sí podemos ser uno con Dios.
No se nos vayan, está muy interesante esto. Volvemos en una nadita de tiempo.